bueno que continúa con nosotros aquí en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal, el canal Congreso, en las frecuencias del 45.1, 45.2 en televisión digital terrestre, por supuesto también en las redes sociales del canal Congreso, en las plataformas digitales. Como siempre, un gusto poderles saludar y platicar para que platiquemos juntos con nuestras y nuestros representantes en la actual 64ª legislatura. La legislatura de la paridad de género, un dato fundamental en nuestro Congreso Federal. Como sociedad casi hemos logrado la paridad en la representación política, pero solo en la representación política. Ya platicaremos un poquito más con nuestra invitada de esta tarde o de esta ocasión alrededor de este tema. Y es por eso que le agradezco a la diputada Ana Lilia Herrera que nos haya dado unos minutos al canal del Congreso. Muchísimas gracias por compartir su experiencia legislativa y por supuesto esos temas pues fundamentales para esta legislatura. Muchas gracias, diputada. Un gusto estar con ustedes. En el Instituto Nacional Electoral ustedes hicieron primero aquí un trabajo importante en materia de derechos políticos de las mujeres. Pero hace unas semanas, unos días, en el Instituto Nacional Electoral se aprobaron unos lineamientos que denominó la sociedad civil 3 de 3. No es un asunto de la sociedad civil, también lo han acompañado ustedes, sobre todo en el Partido Revolucionario Institucional. Platícanos un poco más qué es lo que ocurrió en el INE, de qué se trata esta iniciativa 3 de 3 rumbo al proceso electoral el próximo año, diputada. Bueno, pues yo creo que el antecedente está en la reforma que se aprobó este año en materia de violencia política, ¿no? La violencia hacia las mujeres, pues a veces nos dicen que estamos en nuestros días o que exageramos, y la violencia política es todavía más difícil. Bueno, se logra con un gran consenso aquí en la Cámara de Diputados de los logros que sí puede presumir esta legislatura de la paridad, porque hay otros de presupuesto que vamos en franco retroceso, pero bueno, este ha sido un logro muy importante. Y a partir de eso se mandata al INE para que pueda asumir la responsabilidad que le toca en materia de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Es muy importante también decir pues la participación que ha habido de colectivos. Yo quiero reconocer a los muchos colectivos. Yo participo en 50+1, que ha abrazado con gran entusiasmo esta propuesta de la 3 de 3 contra la violencia, pero tenemos que reconocerlo porque además parte de mujeres que vienen haciendo activismo hace muchos años. Las constituyentes feministas de la Ciudad de México son quienes impulsan esta propuesta y bueno, pues tuvo una gran recepción aquí en la Cámara de Diputados de todos los grupos parlamentarios, es muy importante señalarlo. Hicimos una carta al Instituto Nacional Electoral y bueno, hubo también esta posibilidad de apertura, de análisis. Además, si tú lees la resolución de los lineamientos del INE, bueno, pues tiene todo el sustento jurídico, así que quede muy claro que no es una ocurrencia y que no es solamente un avance para las mujeres o de beneficio para las mujeres. Puede haber mujeres que son agresoras de otras mujeres, pero yo creo que el gran avance es rumbo a una sociedad mucho más igualitaria. Ese es el gran reto que tenemos y además me parece que es una iniciativa de carácter preventivo. Quiero decirte que ya lo habíamos logrado también en la armonización que se hicieron en varios estados, 5 estados, si no me parece, entre ellos el mío, que también hicimos un trabajo con los comités de los colectivos en el Estado de México, y también se aprobó ya en la legislación. El trabajo que realizamos aquí en la Cámara no solamente tuvo que ver con el impulso que ya se logró para que el INE emitiera estos lineamientos de la 3 de 3 contra violencia, sino también para que podamos reformar las leyes y tener entonces mayores garantías. Y bueno, para responder la pregunta que creo que ya la dejé muy lejos, ¿qué es este 3 de 3 contra la violencia? Bueno, a partir de los lineamientos del INE en este momento, quienes aspiren a una candidatura, hombres o mujeres, tendrán que firmar una carta de buena fe donde manifiesten no ser agresores sexuales, no ser agresores de mujeres en materia familiar y no ser deudores de pensión alimentaria, ¿no? Creo que es bien importante que ya hoy tuvimos la buena noticia, no fue impugnado este acuerdo del INE, estos lineamientos del INE por los partidos políticos, esa es una gran noticia, pero también creo que es predicar con el ejemplo, es pedir un mínimo de congruencia a quienes toman decisiones públicas. Un juez, un presidente municipal o presidenta, insisto, una persona que ejerce un cargo de responsabilidad en la toma de decisiones, tiene que ser congruente con lo que es en esencia, ¿no? No puede ser
un juez un deudor de pensión alimentaria cuando él mismo está haciendo sentencias, y cuando lo sabemos, pues no hay muchas sentencias en materia de pensiones alimentarias, no hay muchas sentencias en materia de agresiones hacia las mujeres. Y pues en este caso quienes aspiren a un cargo, a una candidatura a diputado federal, diputado local, a una presidencia municipal, a una gubernatura, bueno, pues que por favor firmen para saber que no han sido sancionados por una conducta de este tipo. Diputada, usted en su experiencia ha tenido la posibilidad, ha sido electa por las y los ciudadanos para representarlos en el Congreso del Estado de México, en la presidencia municipal de Metepec, Estado de México. Después la vimos aquí en el canal del Congreso en su función de senadora de la República. Desde su experiencia, ¿qué tan difícil le fue enfrentar la violencia política que se está tratando de frenar con estas reformas que han aprobado? ¿Cómo ha sido para Anelli Herrera poder enfrentar, tener estos cargos de elección, pero también vivir en este contexto de violencia política en México? Mira, lo platicaba yo con las compañeras feministas. Les decía, bueno, pues cuántos problemas nos habríamos ahorrado en campañas, por ejemplo, ¿no? Que en las campañas te calumnian, te agreden, ¿no? Y bueno, pues a veces no tienes más defensa que la que tú te puedes dar, de salir a decirle a la gente lo que realmente eres, y quienes te conocen pues también salen en defensa. Pero creo que es muy importante que ya estos lineamientos del INE, bueno, vean la parte preventiva, pero hay también toda una serie de mecanismos para sancionar esta violencia política contra las mujeres. En el Senado de la República enfrentó una mayoría de varones durante las 2 legislaturas que estuvo. Todavía había mayoría de hombres, minoría de mujeres. ¿Cómo fue el momento en que aquí ya como legisladora federal está en este proceso histórico de la aprobación de una reforma para buscar la paridad en todo, no solamente en el Congreso, también en la Suprema Corte, que nos habla de la Suprema Corte, también en las presidencias municipales, en los altos cargos de funcionarios públicos? ¿Cómo vivió usted este proceso de observar, trabajar para poner las bases y cosechar ahora los logros en la 64ª legislatura? A ver, mira, no todo es blanco y negro, ¿eh? Hay matices, Sí. y de esos te quiero hablar. Por ejemplo, en el Estado de México, en la elección de 2012, no fuimos el 50% de candidatas mujeres al Congreso de la Unión, fuimos el 60%. Wow. O sea, yo llego al Senado en una fórmula de 2 mujeres, ¿no? Entonces, y la proporción que traíamos, si no me falla la memoria, era un 60-40, más o menos, en las 2 legislaturas en el Senado. Hay que recordar que esta legislatura da un paso, estas legislaturas dieron un paso muy importante, que fue la paridad en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, que fue una reforma constitucional y que hoy nos permite ser la legislatura de la paridad, ¿no? Entonces, a ver, es parte de un proceso, creo que ha sido muy relevante, y creo que ha sido también llegar a la legislatura de la paridad. A veces se siente una enorme frustración, ¿no? Yo hablaba de retrocesos, creo que es muy grave, necesitamos estar mucho más preparadas las mujeres, ser mucho más conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, porque no somos mujeres en el poder, somos mujeres con una gran responsabilidad de darle voz y de representar a millones de mujeres que no tienen esta posibilidad. Y en la toma de decisiones, esta legislatura de la paridad, por lo menos en lo que se refiere a la mayoría legislativa que conforman Morena, PES, PT, Partido Verde, bueno, pues están obedeciendo las instrucciones, la visión de un hombre pues que al parecer no tiene conciencia de género. A mí me parece inaudito que se haya desaparecido las estancias infantiles, por ejemplo. Que estemos en la víspera de que se vayan a desaparecer las escuelas de tiempo completo, ¿no? Porque estamos hablando de un derecho fundamental, por un lado, a la educación, a los menores, a reforzar conocimientos, además las escuelas de tiempo completo, para estar en la discusión que viene, pues 7 de cada 10 están en zonas rurales o zonas indígenas, ¿no? Son los niños y las niñas que más necesitan, por un lado. Pero también saber que tu hijo va a estar 6 u 8 horas en la escuela, a ti como mamá trabajadora, te permite salir a buscar el sustento de tu familia, con la tranquilidad de saber que están en un lugar seguro y que están reforzando sus aprendizajes, o incluso teniendo la oportunidad de estudiar música, danza, deportes, inglés, ¿no? Entonces creo que es un retroceso muy grave. Yo espero y estamos dando la batalla para que no haya un recorte adicional a las escuelas de tiempo completo, porque ya lo hubo. Estamos hablando de que al inicio de esta administración
había 4 millones de niñas y niños inscritos en escuelas de tiempo completo, en 27,000 escuelas de tiempo completo, y ahorita ya andamos por la mitad. Es decir, quieren darle una estocada final en la discusión del presupuesto de egresos. Vamos a dar la batalla para que esto no sea así y para que, sobre todo las mujeres, seamos representantes reales de 1 de cada 4 hogares en México que están jefaturados por una mujer y que necesitan políticas públicas como las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo. Diputado, a lo largo de 2 décadas de historia que tiene un poquito más el Canal Congreso, escuchamos este tema del presupuesto con perspectiva de género. Con esto que nos está platicando, podríamos pensar que hay un riesgo real en que este concepto, en que esta construcción de tener recursos etiquetados para proyectos con esta perspectiva de género pudieran quedar sin recursos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta legislatura? Bueno, es que eso es lo que está ocurriendo. El anexo 13, que es este cajón del presupuesto donde van los programas destinados a impulsar la igualdad, ha tenido un recorte en lo que va de este sexenio de alrededor del 65%. Y en el discurso nos dicen que hasta se ha incrementado el presupuesto para las mujeres. ¿Por qué? Porque el anexo 3 está utilizado como un cajón para meter los programas prioritarios del presidente de la República, como la pensión para adultos mayores que ni siquiera tienen una perspectiva de género, ¿no? La esperanza de vida de las mujeres, por ejemplo, es mayor, ¿sí? Pero no hay en este programa de pensión para adultos mayores, no hay un recurso adicional porque somos más mujeres, ni hay una perspectiva de género porque dentro de este mismo anexo se recortan de manera muy grave recursos para atender cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer cervicuterino. Entonces creo que es muy grave porque ninguna pensión va a permitirle a una mujer curarse un cáncer, ¿no? Hay una visión clientelar, asistencialista, y no hay esta visión de política pública. Pero además no es un tema de voluntad o de que, bueno, pues ya gané y entonces yo hago lo que el pueblo me dijo y como les advertí en campaña. No se trata de eso. Se trata además de respetar la ley. La ley establece que el presupuesto destinado a impulsar la igualdad no puede recortarse. Bueno, hay además de esta falta de voluntad, de esta falta de visión a favor de la igualdad, hay francas violaciones a la ley. Y yo tengo conocimiento que ya también hay colectivos que están pensando en impugnar esta falta de perspectiva de género y estas reducciones tan graves al presupuesto. Pero lo más grave es que sean mujeres las que están aprobando estos retrocesos. Diputada, en otro tema, en el Senado de la República en las últimas horas, aprobaron o ratificaron una reforma que ustedes previamente habían aprobado aquí en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la violencia digital hacia las mujeres. Entendemos que ahora le han puesto violencia mediática. Explíquenos un poco cuál es la trascendencia de esta reforma que el Senado ha ratificado y que al parecer regresará acá a San Lázaro para que ustedes también continúen el análisis. Fíjate que esta es una ley que me gusta mucho porque habla de esta capacidad que tenemos las mujeres cuando estamos unidas. Habla de la resiliencia de la propia Olimpia, que fue víctima de este tipo de violencia cibernética. Y ella tiene una frase que a mí me parece que tenemos que tener muy presente. Lo virtual es real, ¿no? Entonces, algo que puede estar circulando por ahí en las redes, que es una mentira o que es algo que se sube sin tu consentimiento, te afecta profundamente y lastima tu vida cotidiana y a veces de por vida, ¿no? Ella tuvo esta capacidad de resiliencia, de ser víctima. Hoy es una enorme activista, una mujer muy valiente, que está todos los días dando la batalla, pero no solo por una ley, sino por muchos casos, en lo particular de muchas mujeres que se acercan a ella. Entonces es una gran noticia. Cada día más, y creo que hoy la pandemia cada día más nos obliga a estar inmersos en un mundo virtual, que es real, ¿no? Entonces creo que es un gran avance y es también un gran ejemplo de este momento que estamos viviendo, no solo en México, en el mundo, que tiene que ver con subir a la agenda de las prioridades, la agenda de la igualdad. Diputada, finalmente, aprovechando que ya está aquí con nosotros en el estudio, en temas de desarrollo metropolitano, que usted también hemos visto que los ha trabajado durante esta legislatura, es secretaria de la Comisión en esta 64ª legislatura, ¿cuáles son los temas que tienen ya para lo que será
el cierre, estamos ya prácticamente a periodo y medio de sesiones de concluir esta legislatura, los temas que traen ahí que intentarán impulsarse ya al cierre de esta 64ª legislatura. Te agradezco la pregunta. Mira, estamos como en el sello de la autodenominada Cuarta Transformación es avanzar un pasito y retroceder otros 20. Teníamos un fondo metropolitano, logramos un gran acuerdo en la Comisión Plural para que se publicaran oportunamente las reglas de operación del Fondo Metropolitano, para que pudiéramos como legisladores también estar vigilantes de forma trimestral del ejercicio de estos recursos. Y resulta que ahora con los fideicomisos pues desaparecen la mayoría legislativa, el Fondo Metropolitano. Nos parece muy delicado porque estamos también en la víspera de tener la primera ley de coordinación metropolitana en el país, producto de la reforma constitucional que hicimos hace un par de legislaturas. Sí. Tú te recordás, porque además nos acompañaste ahí en el Foro Regional de Hábitat en la ciudad de Toluca. Bueno, pues producto de esta reforma constitucional, ¿qué pasa con nuestras zonas metropolitanas? Todo el mundo se echa la culpa, ¿no? Esa esquina ya te toca a ti, esa no me toca a mí, yo no puedo poner la luz porque no me alcanza y además si tú no le pones. Bueno, el Fondo Metropolitano era la posibilidad de consolidar acuerdos entre alcaldías y ayuntamientos, entre entidades federativas, y era un fondo pues que permitía además pues dinamizar la economía en momentos que se requiere pues enormemente, ¿no? Lo desaparecieron, estamos dando la batalla y estamos formulando un acuerdo en la comisión, también plural, para que podamos lograr que esos recursos no desaparezcan y para que puedan dar impulso y puedan dar, yo te diría, solidez a la nueva ley, que sin recursos pues va a ser un asunto de buenas voluntades. Diputada Ana Lilia Herrera, le agradecemos que haya platicado con nosotros aquí en el canal Congreso, por supuesto, de todos estos temas que son de interés nacional, interés de todos los televidentes que nos siguen en el país. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, muchas gracias a usted que está pendiente del trabajo de nuestras y nuestros representantes en la actual 64ª legislatura. Lo invitamos, por supuesto, a que esté pendiente de las transmisiones del canal Congreso en estos días en que ya, pues prácticamente es la recta final de la discusión del presupuesto egreso de la Federación y está concluyendo también el periodo ordinario de sesiones, que será el próximo 15 de diciembre. Mientras esto ocurre, continuaremos platicando con nuestras y nuestros representantes en ambas cámaras del Congreso Federal. Continúe con nosotros aquí en el canal Congreso. Parlamento abierto a las y los ciudadanos. Hasta muy pronto.